Hola, muy buenas. Muchísimas gracias a todos. De verdad que siempre es un gusto poder saludarles. Bueno, hoy, ¿verdad? Estamos cerrando el mes de noviembre, que es el mes dedicado, ¿verdad? Como a la salud del hombre. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar, ¿verdad? Sobre la salud del hombre, que durante muchos años ha sido como muy entre ellos, muy calladito, y no queremos, ¿verdad? Que todos nos involucremos, que sea un tema como se hace en octubre para, ¿verdad? Prevención del cáncer de mama, todo. Queremos enfocarnos también en cuidar la salud del hombre. Entonces, para eso tenemos al doctor Daniel Odio, que ya es como parte de nuestra familia de los webinars, que nos ayuda mucho. Él viene a hablarles un poquito de varios temas, ¿verdad? Que se presentan a lo largo de la vida de los hombres. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Buenas tardes. Un placer, como siempre, compartir. Y la idea, sí, precisamente en el contexto de noviembre, ¿verdad? Que se ha vuelto muy famoso en los últimos años, ahora con esto del Movember, ¿verdad? Y todos dejándonos el bigote. A los que se les cierra, a mí no se me cierra el bigote. Siempre he querido tener bigote, pero bueno, no podemos reducir la masculinidad a eso. Pero es bonito, ¿verdad? Porque cuando hablamos de salud del hombre, de salud masculina, estamos hablando de un grupo poblacional que si dividimos a la población en dos, ¿verdad? En hombres y mujeres, y estamos hablando de la mitad de la población. Y cuando uno analiza las estadísticas en salud, nos damos cuenta que los hombres existen algunas circunstancias en las cuales nos enfermamos más, hay enfermedades exclusivas de los hombres, tenemos complicaciones mayores en algunos temas de salud y los hombres solemos consultar menos, solemos tener mayores problemas y no hablamos de ellos, precisamente por cosas que tal vez no tienen tanto que ver con biología, pero tienen que ver más con la sociedad en la que vivimos. Y es muy bonito entonces este tipo de iniciativas porque lo que buscan es abrir el tema de conversación, traer el tema a la mesa y bueno, si después de esta charla alguien dice, mira, a mí me pasa esto, se siente identificado o permite abrir un espacio donde la gente se sienta en confianza y con seguridad para consultar, y estaríamos cumpliendo, ¿verdad? Con el objetivo realmente de noviembre, de Movember, que es la promoción de la salud masculina. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, ¿cuáles son las realidades de la salud masculina? ¿Ok? ¿Por qué es importante la prevención? Y enfermedades sobre todo que afectan más a los hombres, como la disfunción eréctil, síndrome metabólico, enfermedades mentales, la infertilidad. ¿Ok? Pero bueno, yo no puedo ponerme a hablar de salud masculina sin primero hablar de qué es salud. O sea, ¿qué entendemos nosotros por salud? Y obviamente yo creo que todos sabemos qué es salud, pero si nos ponemos a tratar de definirlo, van a empezar a darse cuenta de que lo que para mí es salud tal vez no sea lo mismo para ustedes o incluso gente dentro de una misma familia. Y el concepto de salud es importante porque en mi práctica diaria, la primera pregunta que yo le hago a un paciente es, ¿usted padece de algo? ¿O usted es saludable? ¿Usted tiene alguna enfermedad? ¿Verdad? Y muchas veces mis pacientes me responden, doctor, yo no tengo ninguna enfermedad, yo estoy saludable. Y de repente uno empieza a investigar y el paciente viene hipertenso, diabético, con el colesterol alto y pasan dos cosas. O la persona no sabía que tenía estas enfermedades o no considera estas enfermedades como enfermedades o no considera que esas enfermedades afecten su salud. Y por eso es que tener claro este concepto es importante, porque ya desde ahí empezamos a veces perdiendo. Entonces, la salud no es no estar enfermo. O sea, hace muchos años uno decía, ¿qué es salud? Salud es no estar enfermo. Y eso es lo que la mayoría de la gente cree. Me pasa un montón, sobre todo con los adultos mayores, con nuestros adultos mayores de esa Costa Rica que ya no existe, ¿verdad? Muchas veces más dedicados al campo, al agro.
doctor, ¿usted padece algo, señor? No, doctor, yo no, soy súper saludable, con la presión por las nubes, el azúcar por las nubes, la próstata grandísima, problemas de salud mental, depresión, pero como la persona tal vez no tenía fiebre o no le dolía el pecho o no sentía algún síntoma, no considera que es una enfermedad o consideran que son cosas normales, ¿verdad? Es normal que ya a mí me esté pasando esto, es normal que se me estén olvidando las cosas porque soy un adulto mayor. No es normal que a uno se le estén olvidando las cosas, ¿verdad? Si algún día hablamos de demencia. Eh, y entonces, ¿qué es la salud? La salud va más allá de no estar enfermo. La salud es un estado de bienestar físico, entonces ahí sí hablamos sobre todo de enfermedades, o sea, no tener enfermedades, pero también es un estado de bienestar mental, entonces ahí entra la esfera psicológica, la esfera emocional, y en salud mental, en hombres, ¿verdad? Estamos muy mal, y salud también en la esfera social y en la esfera espiritual. Y no confundamos aquí un poquito espiritualidad con religiosidad, porque les estoy hablando desde mi perspectiva como médico. ¿Okay? No voy a hablar de religión, voy a hablar de espiritualidad. Hay muchas personas que son súper espirituales y no son religiosas, y hay muchas personas que son muy religiosas, pero tal vez en la esfera espiritual no lo son tanto. Entonces, estas cuatro esferas es lo que a veces los médicos de familia llamamos el abordaje cuadrifuncional, o sea, ver a las personas desde esta perspectiva. Y cuando uno está bien en esas cuatro cosas, es cuando uno realmente está saludable. Que de mí de nada me sirve eh, tener un colesterol súper bien, tener la presión súper bien, no tener azúcar, no tener nada, pero estoy súper deprimido o estoy súper ansioso o me llevo mal con mi familia, vivo en un lugar conflictivo, no tengo amigos, paso todo el día trabajando, yo no estoy saludable. La salud, así como el ser humano, tenemos que verlo de forma integral, tenemos que empezar a hablar de salud también de forma integral. Y entonces, si los hombres empezamos a ver la salud como todas estas cosas, nos vamos a dar cuenta que tal vez no estamos saludables, estamos enfermos. Qué feo decir que uno está enfermo. Y qué feo sobre todo cuando a veces no son enfermedades que tal vez uno pueda medir, como hacerse un examen de sangre, que difícil, ¿verdad? Pero precisamente de eso se trata. En noviembre de eso se trata esta charla, de abrir los ojos, de abrir la mente, hacer introspección, analizarnos y darnos cuenta que tal vez muchas cosas que tenemos desde hace mucho tiempo, que hemos normalizado y creemos que son normales o que me toca solo por ser hombre, tal vez no es así. Y tal vez para muchos de ustedes puedan existir respuestas a muchas cosas que les están afectando en su vida diaria y por tener esta idea errónea de salud y creer que los hombres no consultan y que los hombres tenemos que ser fuertes y tragarnos todo y que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar, eh, y tal vez podemos ir rompiendo un poquito esas cosas. Entonces, ¿cuál es la realidad de la salud de los hombres? Bueno, en la primera imagen, ¿verdad? Este corazón aquí. La realidad es que los hombres tenemos casi que un 75% más de posibilidades de tener enfermedades metabólicas crónicas, entre ellas infartos, diabetes, hipertensión, azúcar en la sangre, derrames y complicaciones de todas las enfermedades metabólicas, problemas renales, problemas en los ojos, problemas de circulación, ¿verdad? Un hombre tiene muchísimas más posibilidades de tener todas estas enfermedades. Y si uno se pone a analizar y decir, es solo porque somos hombres, porque bueno, o sea, obviamente es muy evidente la diferencia entre hombres y mujeres, ¿verdad? Eh, pero uno dice, ok, es solo porque tenemos más testosterona y por eso tengo yo más posibilidades de tener un infarto, solo porque tengo un cromosoma Y. Sí, mucho de eso es cierto, o sea, la testosterona conlleva a problemas inflamatorios, etcétera, pero mucho también es por la sociedad en la que vivimos, mucho es porque entonces el hombre tiene que trabajar y entonces no es de hombres sacar el tiempo para ir a consultar e ir al médico, no es de hombres parar para hacer una merienda saludable, no es de hombres si yo trabajo en el campo, en construcción, hidratarme y protegerme del sol, no es de hombres descansar y dormir 8 horas. Entonces me explico, es como para que veamos cómo estas circunstancias sociales que no tienen que ver con un médico, con un hospital, tienen un impacto directo, ¿verdad?
Y entonces muchas veces es también la forma en la que somos, la forma en la que la sociedad espera que seamos la que nos enferma, ¿verdad? Pasa lo mismo en la esfera de salud mental. Los trastornos depresivos, el suicidio es muchísimo más frecuente en hombres. Estoy hablando de suicidios completados, ¿ok? Hay algunas estadísticas que dicen que, ok, más mujeres intentan suicidarse que hombres, pero los hombres cuando lo intentan lo logran más que las mujeres. Y mucho de esto es porque los hombres, no es de hombres ir a consultar, no es de hombres ir a hablar con un psiquiatra, con un psicólogo, no es de hombre mostrar mis emociones, no es de hombre llorar, tengo que tragarme todo, tengo que hacerme el fuerte. Como decía mi abuelita, tanto va el agua al cántaro que lo revienta, ¿verdad? Esta tercera imagen del varón, del hombre consultando con su médico, hace referencia a que también los hombres consultamos menos, ¿verdad? Y yo lo veo en mi consulta todos los días. La mayoría de mis pacientes son mujeres y a mí me da muchísima risa cuando consulta a un hombre con su pareja y entonces yo le pregunto, bueno, señor, ¿usted padece algo? Y vuelve a ver a la pareja, a la esposa o a la novia o a la mamá. He tenido pacientes adultos grandes que vienen con la mamá. Les pregunto, ¿y tomas alguna pastilla? Y no se saben sus pastillas, ¿verdad? Eh, y entonces, hombres, es que tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. O sea, nadie se va a ser responsable de nosotros si nosotros no tomamos la batuta, ¿verdad? Entonces, un llamado para precisamente darnos cuenta que tenemos necesidades y que tenemos también la posibilidad de tener una vida muy bonita. O sea, no es pintar todo color de rosa y decir, sí, nadie nunca se va a enfermar, nadie nunca va a estar triste, nadie nunca va a tener presión alta. No, va a existir. Lo que tenemos es la posibilidad de vivir en un mundo en el que a pesar de tener algunas circunstancias en salud, puedo tener mejores resultados que los que tengo ahora. Y es tan sencillo como darse cuenta de que tenemos derecho a consultar, a ir a una consulta médica y decir, Doc, me siento triste, me siento frustrado, no sé qué hacer, ser vulnerables, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces en esto entra algo que a mí es lo que más me choca, con lo que más me cuesta atender con mis pacientes hombres, sobre todo con mis pacientes hombres mayores de 60, 65 años, que todavía pertenecen a esta generación, ¿verdad? De toda la gente que nació después de los años 50, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que crecieron en un mundo donde había un gran boom económico, etcétera, donde las oportunidades tal vez eran un poquito diferentes a las de la actualidad. Y lo que me dicen muchos pacientes, doctor, pero yo no consulto porque uno consulta, se hace exámenes y sale enfermo. Mejor no consulto y no me doy cuenta, ¿verdad? Eh, Tengo un paciente que recientemente tenía varios años de estar con un sangrado rectal y creía que eran hemorroides. Yo creo que él sabía que no eran hemorroides y no consultaba, ¿verdad? Lo veía como algo normal. Sí, los hombres tenemos que tener hemorroides porque yo no voy a que me revisen ahí atrás porque eso no es de hombres, ¿verdad? Uña, y lo que mi paciente tenía era un cáncer de recto, ¿verdad? Que por dicha todavía estamos a tiempo de hacer algo con él. Pero entonces vean, como el no querer consultar porque no era de hombres, lo pone en riesgo. Y de eso se trata la prevención. También veo mucho, a veces uno se suma en una construcción y pasa mucho que si de repente alguien empieza a usar un casco o unos anteojos para protegerse, las demás personas lo van a vacilar. Ay, qué suavecito, ¿verdad? Tiene que usar un casco. Sí, pero es que un casco es lo que te va a proteger si algo sucede en la construcción. Unos anteojos es lo que te puede proteger si se sale una esquirla para que no perdas un ojo, ¿verdad? Y yo creo que eso ya ahora lo tenemos más claro que antes. Es como que uno lo vacilen porque se quiere poner el cinturón de seguridad, el cinturón salva vidas, ¿verdad? La prevención salva vidas. Y con lo que yo le entro a mis pacientes es no solo salva vidas, sino protege al bolsillo, ¿verdad? Y creo que eso es algo que a los hombres nos preocupa mucho, ¿verdad? La parte económica, somos eh, sobre todo en las familias que son muy tradicionales, donde el hombre es el que trabaja, ¿verdad? Y tiene un rol más de proveedor y está. Muchas veces, no, yo lo consulto porque es un montón de plata, y esa plata es para el colegio de los chiquillos y todo. Sí, pero es que si vos te enfermas y dejas de trabajar, ¿quién va a pagar el colegio de tus hijos? Me explico, ¿verdad? Entonces, nunca es tarde, pero entre más temprano encontremos las enfermedades, la mayoría de veces va a ser mejor.
van a tener menos complicaciones, van a ser menos costosas, vamos a gastar menos en medicamentos y nos podemos hasta salvar la vida si llegamos a tiempo. ¿Ok? Entonces eso era como una pequeña introducción y sí quería ahora hablar entonces específicamente de algunas enfermedades que nos afectan exclusivamente a los varones, ¿verdad? Obviamente vivimos ahora en el mundo, en el 2023 es diferente. Yo estaba hablando toda esta charla de hombres y mujeres, es una sobresimplificación, ¿verdad? La sexualidad, los gustos, la forma en la que nos presentamos, en la que nos sentimos, es muchísimo más compleja. Pero para efectos de simplificar el tema, vamos a hablar de enfermedades que afectan específicamente a órganos sexuales masculinos. Pene, testículos, próstata y algunas cuestiones pues metabólicas que por el hecho de quizás tener más testosterona, etcétera, nos van a afectar. Entonces, para hacer ese disclaimer, ¿qué es la disfunción eréctil? Bueno, la disfunción eréctil es la incapacidad de tener una erección y mantener esa erección para poder tener relaciones sexuales. Si una persona es capaz de tener una erección y tener una relación sexual, esa persona no tiene disfunción eréctil. No importa si esa relación sexual dura 3 minutos, 20 minutos o 3 horas, ¿verdad? Ya si uno logra tener una erección y logra tener una relación sexual, pero tal vez es muy poquito el tiempo, bueno, ya eso son otras enfermedades. Entonces la disfunción eréctil es la incapacidad de tener una erección y mantenerla para lograr tener relaciones sexuales. Obviamente tenemos que hablar un poco del pene. Entonces, el pene, que es un órgano que yo espero que todos los que estén viendo esta charla saben dónde está y para qué sirve. El pene es un órgano que, como sabemos, tiene dos formas. Primero puede estar flácido, ¿ok? O puede estar erecto, duro, ¿ok? Algo importante es que, y que tal vez vale la pena mencionarlo, no es el motivo de la charla, pero la relación entre el tamaño del pene cuando está en su estado flácido no tiene nada que ver con el tamaño del pene en su estado erecto. Me explico. Hay hombres que el pene en su estado flácido es muy pequeñito, ¿verdad? Y cuando se pone erecto crece. ¿Ok? Eso los norteamericanos o los que hablan en inglés les llaman growers, o sea, que crecen, ¿verdad? O hay penes que cuando están en el estado flácido son grandes, o sea, se ven grandes, y cuando están erectos lo único que cambia es que se ponen más duros, pero si uno mide el tamaño es muy parecido o no crecen tanto. Entonces eso es lo que los norteamericanos le llaman shower o que lo enseña, ¿verdad? Entonces es el que crece o el que lo enseña. ¿Por qué menciono esto? Bueno, sobre todo si por acá en esta charla existe algún niño o algún adolescente observándolo, es muy común que de repente, por algún motivo, lo vieron desnudo, tiene el pene pequeñito, ¿verdad? Y es algo que a los hombres les preocupa muchísimo, nadie lo admite, pero a todos los hombres les preocupa muchísimo el tamaño de su pene. Y hay muchísimos estudios que han demostrado además que el tamaño del pene no tiene nada que ver con la capacidad de satisfacer a una pareja a la hora de tener relaciones sexuales y que a la mayoría de las mujeres no les importa mucho. Existirán mujeres que les importa, pero la gran mayoría de los estudios parecieran demostrar que no. Pequeño comercial, ya que estábamos hablando de esto. Entonces, el pene es un órgano que adentro tiene unos cuerpos que se llaman cuerpos cavernosos. Entonces, imagínense que son como unas mangueritas que están desinfladas y que se pueden llenar de sangre, ¿ok? Y entonces, al llenarse de sangre, el pene se pone duro, se pone erecto, ¿ok? Y ese es el mecanismo por el cual el pene se pone erecto. Entonces, para lograr pasar de un estado flácido a un estado de erección, tienen que ocurrir una serie de factores. El primer factor que tiene que ocurrir es la parte psicológica. ¿Ok? Entonces, yo necesito estar en un estado de excitación.
¿verdad? Ya sea algo mental, entonces yo me encuentro pensando en la persona que me gusta, o muchas veces a los adolescentes les pasa que tienen erecciones sin pensarlo, ¿verdad? Es algo frecuente y normal, ¿ok? Y entonces ahí viene la primera y mayor causa de disfunción eréctil. La mayoría de los hombres, el problema para tener erecciones es psicológico, ¿ok? Y el problema es que la mayoría de los hombres no aceptamos a veces que tenemos enfermedades psicológicas o problemas, no enfermedades, pero estrés, ansiedad, ¿verdad? Y eso es porque también la sociedad en la que vivimos nos ha hecho pensar que los hombres nada más somos una máquina de tener relaciones sexuales. No sé si alguna vez han visto un meme muy vacilón, o uno dice que es muy vacilón, que dice sexualidad femenina. Y entonces viene una foto y entonces ve una máquina súper enredada con un montón de palancas y de números y de máquinas, ¿verdad? Y del otro lado dice sexualidad masculina y nada más viene un switch de encendido y apagado. Y uno se ríe y me dice, claro, es que los hombres nada más es de darle on al switch, el hombre siempre está listo para tener relaciones sexuales. Y no, la realidad es que no es así. Puede ser que en un momento de nuestras vidas, sobre todo en la adolescencia, cuando somos adultos jóvenes, cuando las hormonas están haciendo loco, ¿verdad? Que sí, que uno tenga esa capacidad. Y sí, los hombres tenemos una libido mayor que las mujeres, ¿verdad? Y, pero conforme los hombres vamos madurando, la sexualidad se vuelve más compleja porque somos personas complejas, ¿ok? Y entonces muchas veces los hombres sí están preocupados por el dinero, que la plata no va a alcanzar a fin de mes, etcétera. Y a veces son cosas psicológicas las que están causando la disfunción eréctil. Y el problema es que esto genera mucha culpa, como vamos a ver ahorita, porque entonces si tenemos esta expectativa de que el hombre nada más tiene que pasar una mujer desnuda para que esté listo para tener relaciones sexuales, como si fuéramos una máquina, y en el momento en el que esa expectativa no se cumple, y eso genera más estrés, más ansiedad, más tristeza, y entonces uno se siente mal porque no está cumpliendo este rol de hombre, y eso genera más estrés, lo que hace más difícil tener una erección, y eso es una bola de nieve gigantesca, ¿ok? Entonces, las causas psicológicas son la principal causa de disfunción eréctil. Existen también problemas hormonales, ¿ok? Entonces, eh, ya sea baja producción de testosterona, problemas en la hormona tiroidea, o sea, porque las hormonas son los mensajeros que viajan al cuerpo y le dicen a diferentes partes del cuerpo qué hacer o qué dejar de hacer. Entonces tiene que haber hormonas que bajen del cerebro hacia el pene para que el pene logre aumentar el flujo sanguíneo hacia los cuerpos cavernosos y que los cuerpos cavernosos dejen que la sangre entre, pero luego eviten que la sangre salga. Cuando hay problemas hormonales, pues no vamos a lograr tener una erección. Usualmente se acompaña de algunos otros síntomas, pero bueno, vean que se va complicando un poquito la cosa. Las causas vasculares, entonces lo que viene aquí es un vaso sanguíneo. Si hemos hablado de que los cuerpos cavernosos se tienen que llenar de sangre, ¿okay? Entonces obviamente todo lo que tenga que ver con sangre y que afecte la sangre me puede afectar. ¿Okay? ¿Y qué enfermedades afectan los vasos sanguíneos? Bueno, enfermedades en las cuales los hombres también nos afectamos más. Presión alta, azúcar, colesterol, aumento del ácido úrico, ¿verdad? Entonces muchas veces tengo pacientes que son diabéticos, hipertensos, que tienen obesidad, que tienen sobrepeso y llegan y me dicen, doc, no me sirve, no le estoy rindiendo a la mujer, le dicen a uno de los hombres, ¿verdad? Y me tomé una Viagra y no me sirvió. ¿Qué hago? Aquí vienen frustrados y tristes y todo. Y claro, uno se pone a revisar y está la hemoglobina glicosilada, que es un examen que usamos para valorar a los pacientes diabéticos altísima y la presión altísima y el peso altísimo y el paciente no está durmiendo bien y no hace ejercicio, ¿verdad? Entonces, si no abordamos estas causas, no vamos a lograr solucionar nuestra disfunción eréctil. Y finalmente, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central. Obviamente, en general, todo nuestro cuerpo funciona gracias a los nervios, y entonces, lesiones en la columna vertebral, en los nervios, accidentes de tránsito, enfermedades neurológicas, pues podrían afectar la función sexual. ¿Ok? Entonces, esta imagen, el hombre aquí, ¿verdad? Frustrado y la pareja atrás, que queda la duda de si está enojada o si está triste, ¿verdad? Es como muy frecuente, porque entonces, como tenemos esta idea
de que el hombre es una máquina que nada más estripa un switch y que ya tiene que estar listo para tener relaciones sexuales, cuando eso no sucede o cuando uno falla, eso genera mucho miedo, mucha frustración, mucha culpa. Y con las parejas pueden pasar dos cosas, o sea, puede ser que sea una pareja súper comprensiva y todo, puede ser que la mujer se enoje porque también tiene esa expectativa de que el hombre tiene que ser una máquina, tiene que cumplir y entonces que ya ir a buscar a otro, ¿verdad? Entonces ya el hombre piensa que le van a poner, que le van a dar vuelta y todas estas emociones tan complejas y tal vez el hombre no sabe cómo manejarlas y lo que terminan es peleados y enojados, esto es culpa tuya, le dice el hombre a la mujer. Y todo por a veces no poder comunicarse, o puede ser que la mujer entienda, sea súper comprensiva y lo apoye, y tal vez no sabe cómo decirlo porque lo ve tan angustiado, lo ve tan triste que no sabe cómo entrarle, ¿verdad? Y todo porque a veces no sabemos hablar, no sabemos expresarnos, y los hombres a veces que ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos. Y entonces, de nuevo, el llamado a que a la esfera psicológica, a esas emociones, les prestemos la atención que se merecen. Entonces, nuevamente, o sea, angustia emocional, problemas hormonales, presión, enfermedades como la presión alta, el azúcar, la diabetes, el fumar, la obesidad, el consumo de alcohol o otras drogas, el no hacer ejercicio si ser sedentario, pueden causar. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, tengo que documentar, o sea, necesito saber qué es lo que está pasando para tratar, porque si no trato la causa, no voy a poder solucionar el problema, ¿ok? ¿Y cómo puedo solucionar el problema? Bueno, yo creo que todos hemos oído hablar de medicamentos, ¿verdad? Que el nombre de este grupo de medicamentos es inhibidores de la fosfodiesterasa, pero yo creo que más fácil todos hemos oído hablar de Viagra, ¿verdad? Viagra es una pastilla que, si no me equivoco, en los 90 se empezó a comercializar y al inicio era una pastilla que se estaba estudiando para el tratamiento de la presión arterial. Entonces, cuando estaban haciendo los estudios, se dieron cuenta que la pastilla no servía para bajarle la presión a los hombres. Entonces, la compañía farmacéutica dijo, sí, todos estos millones de dólares que he invertido en esta pastilla y no sirve para lo que yo la quería. Pero se dieron cuenta que los hombres empezaron a reportar tener erecciones. Entonces, tal vez no se les bajaba la presión, pero se les subía otra cosa, ¿verdad? Y entonces la compañía farmacéutica dijo, wow, y se encontraron con una mina de oro, porque hasta entonces era una enfermedad de la que no se hablaba, no se decía. Vivimos en un mundo donde hablar de sexualidad es súper difícil, por dicha son cosas que ya van cambiando. Los hombres no iban del médico a decir, mira, no me funciona, pero les daba vergüenza, les daba pena, o sea, esto no se hablaba antes, y empezaron a hablar de esto, ¿verdad? Y fue todo un boom, y fue todo un tabú, y la gente vacilaba, y la pastillita azul, ¿verdad? Y ahora es algo que se ve con total normalidad, ¿verdad? Por dicha. El problema es que muchas veces entonces la gente nada más compra la pastilla, la toma y tal vez no abordó qué era lo que estaba de fondo. Existen también algunas inyecciones, ¿verdad? Ya son tratamientos un poquito más complejos, que usualmente deberían ir de la mano de un especialista ya en urología. Y hay tratamientos no farmacológicos, hay implantes que se pueden poner, que se pueden inflar, hay algunos dispositivos que inflan el pene haciendo una presión al vacío, no son a veces tan recomendados, ¿verdad? Pero el resumen es que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Siempre manteniéndonos en el tema de la sexualidad masculina, entonces hablemos un poquito de infertilidad masculina, ¿verdad? Eh, Infertilidad masculina, entonces es un hombre que sí es capaz de tener relaciones sexuales, o sea, no tiene disfunción eréctil, pero no es capaz de procrear. Entonces, cuando hablamos de infertilidad, la infertilidad es una enfermedad de pareja, ¿verdad? Ni los hombres ni las mujeres podemos tener hijos por nosotros mismos, necesitamos el uno del otro. Hay fertilización in vitro, hay personas que pueden hacerlo sin tener una pareja, pero van a necesitar un útero, un vientre de alquiler, y eso en Costa Rica no ocurre, ¿verdad? Eh, pero es algo de dos. Entonces, solamente cuando se aborda, cuando hay una pareja que no ha logrado tener hijos, ¿verdad? Se aborda y se abordan a los dos. Entonces, hoy obviamente vamos a hablar solo de los hombres. Eh, Usualmente hablamos de infertilidad cuando una pareja tiene más de 2 años de estar intentando tener un hijo, teniendo relaciones sexuales exitosas, o sea, hay coito, hay penetración, ¿no?
no están planificando, no están usando condón, la relación sexual es vaginal, ¿verdad? Y no lo logran. Si la mujer es un poquito mayor, este tiempo disminuye a 6 meses, porque acuérdense que las mujeres, eventualmente, los ovarios ya no producen óvulos, entramos en la etapa de la menopausia y ya es imposible. Entonces, cuando una mujer tiene más de 35 años y se empieza a acercar a ese periodo de 2 años se disminuye a 6 meses, ¿verdad? Pero en el caso de los hombres, ¿qué puede pasar? Bueno, los hombres tenemos los testículos, ok, los testículos son 2 órganos que están dentro del escroto. El escroto es la piel que los recubre, ¿verdad? Que es esa piel arrugadita que a veces tiene vello, ok, que cuando hace mucho frío entonces se recogen y suben porque los testículos tienen que mantenerse a una cierta temperatura, por eso es que está diseñado de esa forma para permitir el manejo de la temperatura, ¿verdad? Y de los testículos, ahí es donde se forman los espermatozoides. El espermatozoide es la célula, es una célula que es móvil, que tiene el material genético del hombre y que se va a mover dentro del cuerpo de la mujer para buscar al óvulo y para fecundar ese óvulo y unirse con el material genético de la mujer. Entonces, ese espermatozoide, que cuando uno tiene una eyaculación, eh, los contamos en los cientos de millones, ¿verdad? O sea, son un montón, se producen en los testículos y tienen que viajar a través de unos conductos para llegar, atraviesan, llegan a la uretra, ¿verdad? Que es el canal de la orina, se unen junto con algunas sustancias para formar el semen y luego cuando el hombre usualmente tiene un orgasmo, a veces puede haber una eyaculación sin orgasmo, pero cuando hay una eyaculación, a ese es el nombre que le damos a la emisión de semen, o sea, cuando sale el semen a través del pene. Si yo tengo algún problema en los conductos que están obstruidos por alguna causa, una enfermedad de transmisión sexual, alguna enfermedad inflamatoria, etcétera, no voy a poder tener hijos. Entonces, cuando una pareja consulta por infertilidad, al hombre, a la mujer se le hacen muchos exámenes. Al hombre el examen que se le hace, o el primer examen que se le hace es muy sencillo, es recoger una muestra de semen para analizar ese semen y eso se llama espermiograma. Y entonces el microbiólogo va a analizar cuántos espermatozoides hay, si se mueven, si no se mueven, si están deformes, cuántos están vivos, cuántos están muertos, cuál es el volumen, cuál es la cantidad de semen, etc. Y si ya uno detecta que hay algún problema, entonces ya uno empieza a buscar. Entonces, obstrucción de los conductos, que uno de los testículos no haya descendido, entonces que se haya atrofiado, que haya problemas hormonales, ¿verdad? Que los espermatozoides tengan defectos, el antecedente de algunas infecciones como la parotiditis, que es la infección de las paperas. Yo creo que todos hemos escuchado, uy, qué peligroso, si esas paperas se le van para abajo, se le van para los testículos, puede quedar infértil. Bueno, sí es cierto. Hombres que hayan recibido tratamiento como para el cáncer, como la radiación o la quimioterapia, o que hayan tenido alguna cirugía o algún accidente en la zona pélvica, el tabaco, enfermedades crónicas, la misma obesidad, ¿verdad? Ven cómo algunas de las cosas empiezan a repetir, ¿verdad? Y entonces, una vez que un hombre descubre que es infértil, dependiendo de la causa, pues así será el tratamiento. Y hay casos que se pueden tratar, hay algunas enfermedades pues que no se pueden tratar. Ya para entonces dejar de hablar de la parte sexual, hablemos un poquito del síndrome metabólico. ¿Okay? Entonces, ¿a qué nos referimos con síndrome metabólico? Bueno, cuando en medicina hablamos de síndrome, un síndrome son varios síntomas y signos y síntomas, o sea, cosas que el paciente siente o cosas que yo detecto como médico o situaciones clínicas que tiene este paciente que tienen una causa en común, que tienen síntomas en común. Entonces, cuando hablamos de síndrome metabólico, estamos hablando de 5 condiciones. Muchas de ellas son enfermedades por sí solas. Entonces, la primera es la obesidad y hablamos de obesidad abdominal. Entonces, ya ahora tenemos muchísimas herramientas para poder abordar la obesidad. O sea, ya ahora es lo más fácil del mundo ir donde un especialista en nutrición, alguien que sepa de nutrición y que me midan en una maquinita que puede decir, ok, de los 75 kilos que pesa esta persona,
Este es el porcentaje de grasa, este es el porcentaje de músculo, este es el peso de los huesos, esta es la cantidad de agua. ¿Ok? Eso que ahora vemos como algo tan básico y tan sencillo, hace algunos años no era tan accesible, ¿verdad? Entonces establecimos una medida que es la medida de la cintura para ver si mi paciente tiene obesidad abdominal. En Costa Rica o en América Latina, si la cintura mide más de 91 centímetros, hablamos de que hay obesidad abdominal. También uno puede medir el panículo graso, entonces uno pellizca el mondonguillo, ¿verdad? La llantilla, para ver si hay obesidad abdominal. ¿Y por qué es que lo hacemos ahí, verdad? Porque la obesidad abdominal se relaciona con la grasa visceral. La grasa visceral es la grasa que está en nuestras vísceras, en nuestros órganos abdominales, y es lo que en la calle tal vez uno podría llamar como la grasa mala, ¿ok? Un ejemplo muy sencillo. Digamos que yo tengo dos pacientes que tienen sobrepeso. Los dos miden 1,70 m y pesan 85 kilos. ¿Ok? Solo que uno lo que tiene son unas piernotas gruesísimas, ¿verdad? Y un traserote grandísimo, ¿verdad? Y por eso es que está. Pero cuando yo le mido la obesidad abdominal, también la cintura no está tan fea. Y tengo otro paciente que lo que tiene es nada más una, como la gente, una panza de cerveza, una panza de birra, perdonen mi francés, ¿verdad? Y los dos pesan lo mismo y los dos miden lo mismo. ¿Cuál creen ustedes que está en mayor riesgo? Bueno, el paciente que su obesidad es abdominal, porque entonces significa que la mayoría de grasa de este paciente la tiene en las vísceras abdominales y eso se relaciona entonces con problemas como ateroesclerosis, que es la grasa en las arterias que puede conducir a derrames o infartos, y en general todos los problemas metabólicos. La otra enfermedad es la hipertensión, entonces el tener la presión alta, creo que eso pues, es relativamente sencillo de comprender. La resistencia a la insulina, ¿ok? Entonces cuando yo estoy hablando del azúcar, ¿ok? Tenemos que saber que nuestro cuerpo necesita azúcar, ¿ok? Es como la gasolina que nosotros tenemos. Entonces, la insulina es como la llave que abre la puerta a que esa azúcar entre en nuestras células. Cuando yo tengo muchísima insulina es porque necesito más insulina para que el azúcar entre a las células y eso es como el primer paso antes de la diabetes. Y los otros dos factores que nos hablan de síndrome metabólico es o tener los triglicéridos elevados o tener el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, bajito. ¿Ok? Entonces, estas 5 situaciones clínicas es lo que en conjunto se llaman síndrome metabólico, ¿verdad? Y sabemos que las personas que tienen 3 o más de estas condiciones tienen más probabilidades de ganarse la rifa del infarto, del derrame, de los problemas en los riñones, en los ojos, etc. Por eso es que es tan importante entonces consultar, porque todas estas tienen tratamiento y muchas incluso son reversibles, ¿verdad? Yo tengo obesidad abdominal, pero si me pongo las pilas, empiezo a comer mejor, a dormir bien, a hacer ejercicio, a tener una vida más activa, puedo mejorar esto. Si yo tengo resistencia a la insulina, bueno, yo puedo evitar convertirme en diabético. Si yo tengo los triglicéridos elevados y el HDL bajo, puedo controlar eso antes de que algún día ya tenga una dislipidemia, un problema del colesterol como tal, y entonces ya tenga que tomar pastillas para bajarlo. Pero todo si lo logramos hacer a tiempo, como hablábamos al inicio cuando hablábamos un poquito de prevención. ¿Ok? Y finalmente, ya para ir terminando, para no aburrirlos tanto, vamos a hablar un poquito de la salud mental en los hombres. ¿Ok? Entonces, me gustaría hablar primero, nuevamente recordar, la mayoría de los hombres con situaciones mentales sufren y sufren en silencio, ¿verdad? Porque no es de hombres hablar, no es de hombres llorar, no es de hombres mostrar emociones, uno tiene que ser fuerte y macho, ¿verdad? Y el problema es que eso nos lleva entonces a que los suicidios sean hasta 4 veces más frecuentes, los suicidios exitosos, o sea, al quitarse la vida en los hombres, ¿verdad? O a que los hombres tengamos más probabilidades de tener alguna adicción, como el alcohol, ¿ok? Otras cosas como el trastorno de déficit atencional o la esquizofrenia, ¿verdad? O sea, situaciones que ya son más severas. Y lo triste es que muchas veces los hombres están sufriendo solos porque no logran romper este tabú
de consultar, de hablar, de poder abrirse. Entonces, la idea del día de hoy era hablar un poquito de esto. Ojalá los que se pudieron conectar o los que la vayan a ver más tarde les sirva para hacer un poquito de introspección, el darnos cuenta que los hombres también tenemos derecho a tener una vida mejor y más saludable. Y comienza por decir, ya yo voy a romper con todas estas cadenas tan tontas que nos hemos puesto como sociedad de lo que debería ser un hombre. Y darnos cuenta que no tiene nada malo consultar, no tiene nada malo ser vulnerable y decir estoy enfermo, necesito ayuda, no tiene nada malo el tener que descansar, porque a la larga todo es más caro, todo es más difícil y todo es peor si se agarra tarde. Pues muchas gracias por la atención y ojalá que tengan una buena tarde. Tal vez recordarnos, doctor, a dónde lo podemos encontrar, en cuál edificio está, porque aquí todo el mundo se pierde, ¿verdad? Entonces, para contarle de una vez a dónde está usted. Muchas gracias, ¿no? Si alguien quiere consultar, con muchísimo gusto, en el tercer piso del edificio diagnóstico, consultorio 4, o nada más llamando al call center de la clínica, y con muchísimo gusto en lo que yo pueda ayudarles, orientarles, estamos para seguir. Sí. Sí, también, ¿verdad? Dar énfasis en esto de que, ¿verdad? Las parejas también, cuando, digamos, ¿verdad? Decimos mucho que es cosa de hombres y así, y viceversa, ¿verdad? Que los hombres apoyen a las mujeres en su salud, en su bienestar, en su equilibrio, y lo mismo las mujeres a sus parejas, ¿verdad? A veces nos hacen caso, a veces les decimos, ya tienes mucha pancilla, ponete las pilas, ¿verdad? O empezar desde el hogar con hábitos más saludables para que a los dos y a nuestros hijos y a todos, ¿verdad? Tengamos muy buenos hábitos, una muy buena dieta. Entonces, y como dice usted, la clave es la comunicación, ¿verdad? La comunicación y la prevención. Entonces también sí, pueden agarrar este webinar, verlo en familia, ¿verdad? Empezar a hablar de esas cosas, como tocó usted el tema de los adolescentes, de que si estaba ahí bañándose, empezaron a molestarlo, ¿verdad? Todas esas cositas desde chiquititos también es una súper herramienta. Entonces, bueno, parece que no, que todo quedó clarito, así que de verdad los invitamos a repasarlo en nuestro canal de YouTube. Ahí no solo está este tema, tenemos, bueno, ahí nos entró una, pero ahí tenemos todos los temas que usted se imagine, ¿verdad? Los puede repasar, los puede compartir. Entonces vamos a ver, bueno, dice que no, le encantó escucharlo, muchas gracias. Natalia Chinchilla dice que es psicóloga perinatal y definitivamente el tema de la salud mental es parte de lo que es la salud sexual. Ajá. Su sensibilidad al tema y su forma de explicar me encantó. Pocos pacientes hombres llegan con estos temas a consulta, pero definitivamente le referiré pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por conectarse. Ahí la mayoría vi que eran hombres y también felicitarlos, porque, ¿verdad? Tomar el impulso de meterse al webinar y tras de eso asistir, ¿verdad? Ya es un paso, exacto, creo que bastante importante. Exacto. Sí, entonces, bueno, muchas gracias. Bueno, aquí, por acá. ¿Pacientes con afectación cardíaca o renal pueden tomar Viagra o qué es recomendable en esos casos para la disfunción eréctil? Sí, va a depender de cuál es la afectación renal y cuál es la afectación cardíaca, ¿verdad? En general, con la parte cardíaca no hay tanta contraindicación para la pastilla por sí sola, ¿verdad? Pero habría que ver cada caso de forma individual. Existe como un mito de que las personas con problemas del corazón no pueden tomar este tipo de medicamentos. Eso es más mito que otra cosa. Lo que es importante es que si las personas que toman estas pastillas tienen en algún momento una enfermedad, sobre todo un infarto, tienen que decirle al médico que han tomado estas pastillas, sobre todo si ha sido en las últimas 24 horas, porque eso va a cambiar algunos medicamentos que podemos usar o que no podemos usar. También estas pastillas, como les dije, se empezaron a estudiar para bajar la presión, no sirven tantísimo para bajar la presión, pero a veces en combinación con otros medicamentos pueden bajar muchísimo la presión. Entonces, por eso es que sí es ideal que sean prescritas por un médico, que los valore, que vean qué otros medicamentos están usando, que no haya contraindicaciones. Dependiendo de qué tan afectado esté el riñón o qué es lo que está afectando el riñón, podría también cambiar un poco. Entonces, en general, no hay como una contraindicación así, sí, tan grande, pero hay que ver cada caso con lupa, sobre todo si el problema cardíaco renal pues está avanzado, ¿verdad? Invitarlos a siempre
acudir a nosotros, ¿verdad? Estamos con las puertas abiertas para ustedes y ahí siempre les digo los temas que ustedes gusten conocer un poquito más, nos pueden escribir ahí mismo en el canal de YouTube y estamos ahí a la orden para, ¿verdad? Hablar de lo que les aqueja, cómo es lo que les preocupa en el corazón, ¿verdad? Entonces, gracias también a todos los que se conectaron, de verdad, y bueno, que pasen un lindo fin de semana largo para los que tienen fin de semana largo, y que, bueno, muchas bendiciones. Buenas tardes. Hasta luego.